Bienvenidos a Ingeniería Ambiental. El día de hoy utilizaremos la inteligencia artificial para que nos diseñe una fosa séptica. Bien, le pregunté, por favor, escríbeme qué materiales se necesita para realizar una fosa séptica. Para construir una fosa séptica necesitarás los siguientes materiales. Hormigón. Necesarias una cantidad de hormigón suficiente para construir la estructura de la fosa. Tubos de PVC. Para la entrada y salida de agua residuales de la fosa séptica necesitarás tubos de PVC de diferentes diámetros. Grava. Se utiliza para la base de la fosa séptica y para cubrir las tuberías. Arena. Se usa para cubrir la grava. Piedra angular. Se utiliza para proteger las esquinas de la fosa séptica. Tapa de la fosa. Se utiliza para cubrir la fosa y se puede construir con hormigón o comprar una prefabricada. Herramientas. Para la construcción de la fosa séptica necesitarás herramientas como una pala, una carretilla, un nivel, una sierra para cortar los tubos de PVC, un taladro, entre otras. Es importante tener en cuenta que en la construcción de una fosa séptica requiere de conocimientos específicos y experiencia en la construcción, así como permisos y regulaciones locales, por lo que se recomienda buscar asesoría profesional antes de empezar cualquier proyecto de construcción. Seguidamente le pregunté, por favor, escribe las partes que se necesita para diseñar una fosa séptica para una familia de 5 personas. A lo que me contestó, para diseñar una fosa séptica adecuada para una familia de 5 personas, se necesitan las siguientes partes. Tanque de sedimentación. Es la parte principal de la fosa séptica y es donde se separarán los sólidos y líquidos de las aguas residuales. El tanque de sedimentación debe tener una capacidad de al menos 1000 litros. Tubo de entrada. Se utiliza para conectar la fosa séptica a las tuberías de drenaje de la casa y debe tener un diámetro de al menos 10 centímetros. Tubo de salida. Se utiliza para conectar la fosa séptica al sistema de drenaje o al campo de infiltración. Debe tener un diámetro de al menos 10 centímetros. Tuberías de ventilación. Se utilizan para permitir la entrada y salida de aire en la fosa séptica, lo que ayuda en el proceso de descomposición de los residuos. Las tuberías de ventilación deben tener un diámetro de al menos 7.5 centímetros. Campo de infiltración. Se utiliza para tratar el agua residual que sale de la fosa séptica. El campo de infiltración debe estar compuesto de tubos de drenaje rodeados por grava y debe tener una superficie de al menos 30 metros cuadrados. Es importante destacar que el diseño y construcción de una fosa séptica debe ser realizado por un profesional capacitado, ya que un diseño inadecuado o una construcción deficiente puede causar problemas de salud y ambientales graves. Le pregunté, por favor, escribe los cálculos necesarios para realizar el diseño de una fosa séptica para una familia de 5 personas. A lo que me contestó, para diseñar una fosa séptica adecuada para una familia de 5 personas se deben realizar los siguientes cálculos. Cálculo 1 de la capacidad de la fosa séptica. La capacidad de la fosa séptica debe ser calculada en función del caudal de aguas residuales generado por la familia. Para ello se puede utilizar la siguiente fórmula. Q es igual a 250 por N, donde Q es el caudal de agua residual en litros por día. N es el número de personas que habitan en la vivienda. Para una familia de 5 personas, el caudal de agua residual sería de 1250 litros por día. La capacidad mínima de la fosa séptica se calcula en función del caudal diario y se estima que la fosa séptica debe tener una capacidad de al menos 3 días de retención. Por lo tanto, la capacidad mínima de la fosa séptica para una familia de 5 personas sería capacidad mínima de Q por 3, es decir, una capacidad mínima de 3.750 litros. Por lo tanto, la fosa séptica debe tener una capacidad de al menos 3.750 litros. Cálculo 2. Las dimensiones de la fosa séptica.
Una vez que se ha calculado la capacidad mínima de la fosa séptica, se debe determinar las dimensiones adecuadas del tanque de sedimentación. Las dimensiones del tanque de sedimentación dependen del volumen total de la fosa séptica y se pueden calcular utilizando la siguiente fórmula. V es igual a L por A por H, donde V es el volumen total de la fosa séptica, L la longitud del tanque de sedimentación, A el ancho de tanque de sedimentación y H la altura del tanque de sedimentación. Para una fosa séptica de 3.750 litros de capacidad, se podría diseñar un tanque de sedimentación con las siguientes dimensiones. Volumen igual a 3.750 litros. Longitud 2.5 metros. Ancho 1.5 metros y altura 1 metro. Es importante destacar que estos cálculos son una guía general y que el diseño y construcción de la fosa séptica debe ser realizado por un profesional capacitado para garantizar que se cumplan todas las regulaciones locales y los requisitos técnicos. Seguidamente le pregunté, por favor, escríbeme los cálculos necesarios para el tanque de sedimentación, tubo de entrada, tubo de salida, tuberías de ventilación, campo de infiltración, etc. a detalle para una familia de 5 personas. Bien, como ya vimos, ya nos había dado los datos para el tanque de sedimentación. Seguiremos con el tubo de entrada. Diámetro. El diámetro de tubo de entrada debe ser de al menos 10 centímetros para permitir el flujo adecuado de aguas residuales. El tubo de salida. Diámetro del tubo de salida debe ser de al menos 10 centímetros para permitir el flujo adecuado de aguas residuales. Tuberías de ventilación. Diámetro. El diámetro de las tuberías de ventilación debe ser de al menos 7.5 centímetros para permitir la entrada y salida de aire en la fosa séptica, lo que ayuda en el proceso de descomposición de los residuos. 5. Campo de infiltración. Superficie. La superficie del campo de infiltración debe ser de al menos 30 metros cuadrados para tratar adecuadamente el agua residual que sale de la fosa séptica. La superficie se puede calcular dividiendo el caudal diario entre el coeficiente de infiltración del suelo. Para suelos con un coeficiente de infiltración promedio de 10 milímetros por hora, la superficie necesaria sería de 30 metros cuadrados. Diseño. El campo de infiltración debe estar compuesto por tubos de drenaje rodeados por grava y debe tener una profundidad de al menos 60 centímetros. Es importante destacar que estos cálculos son una guía general y el diseño de construcción de una fosa séptica debe ser realizado por un profesional capacitado para garantizar que se cumplan todas las regulaciones locales y los requisitos técnicos. Enseguida le pregunté, por favor, escríbeme los cálculos necesarios para diseñar una trampa de grasas para la fosa séptica dimensionada anteriormente, a lo que me contestó. La capacidad de la trampa de grasas. Se recomienda que la trampa de grasas tenga una capacidad de al menos 10% del volumen total de la fosa séptica. Por lo tanto, la capacidad de la trampa de grasas para una fosa séptica de 3.750 litros sería de al menos 375 litros. Dimensiones de la trampa de grasas. La longitud, ancho y altura de la trampa de grasas se pueden calcular utilizando la fórmula B igual a L por A por H, donde B es el volumen total de trampa de grasas y L es la longitud de la trampa de grasas, A es el ancho de la trampa de grasas y H es la altura de la trampa de grasas. Para una trampa de grasas con una capacidad de 375 litros, se podría diseñar una trampa de grasas con una longitud de 1 metro, con un ancho de 0.75 metros y una altura de 0.5 metros. Caudal de entrada de la trampa de grasas. Se estima que el caudal diario de aguas residuales de una familia de 5 personas es de 1.250 litros. Para calcular el caudal de entrada de la trampa de grasas se utiliza una fracción de retención de grasa de 0.15. Por lo tanto, el caudal de entrada de la trampa de grasas sería de 0.15 por 1.250 litros, que es igual a 187.5 litros. La velocidad de flujo de la trampa de grasas. Se recomienda una velocidad de flujo de 0.3 metros por segundo de la trampa de grasas para garantizar la retención adecuada de grasas.
Para calcular el diámetro necesario del tubo de entrada de la trampa de grasas, se utiliza la fórmula Q igual a B por A, donde Q es el caudal de entrada, B es la velocidad de flujo y A es el área transversal del tubo de entrada. Por lo tanto, el diámetro necesario del tubo de entrada sería de 5.8 centímetros. Es importante recordar que la trampa de grasas debe ser limpiada regularmente para garantizar su correcto funcionamiento y evitar obstrucciones en el sistema de tratamiento de aguas residuales. Seguidamente le consulté que por favor me escriba todos los cálculos que se necesita para diseñar una caja de revisión para la fosa séptica diseñada anteriormente. A lo que me contestó: tamaño de la caja de revisión. La caja de revisión debe tener un tamaño adecuado para permitir la inspección y mantenimiento de la tubería de entrada y salida de la fosa séptica. Se recomienda que la caja de revisión tenga una longitud de al menos 0.6 metros, un ancho de al menos 0.6 metros y una profundidad de al menos 0.6 metros. Diámetro del tubo de entrada de salida. Para determinar el diámetro adecuado del tubo de entrada y salida de la caja de revisión, se utiliza la fórmula Q igual a B por A, donde Q es el caudal de entrada o salida y B es la velocidad de flujo y A es el área transversal del tubo. El caudal de entrada y salida de la fosa séptica ya se calculó anteriormente, por lo que solo es necesario determinar el diámetro adecuado del tubo utilizando la velocidad de flujo recomendada. Se recomienda una velocidad de flujo de 0.3 metros por segundo en el tubo de entrada y salida. Para una fosa séptica diseñada para una familia de 5 personas, el diámetro del tubo de entrada y salida sería de 10.2 centímetros. Altura de la caja de revisión. La altura de la caja de revisión se determina en función de la profundidad de la tubería de entrada y salida de la fosa séptica. Se recomienda que la caja de revisión tenga una altura que permita una diferencia máxima de 0.3 metros entre la parte superior de la tubería de entrada y salida y la parte inferior de la caja de revisión. Es importante recordar que la caja de revisión debe ser instalada en un lugar accesible para facilitar su inspección y mantenimiento regular. Además, la caja de revisión debe estar sellada herméticamente para evitar la entrada de aguas pluviales y otros materiales no deseados. Seguidamente le pedí que me redactara paso a paso de forma completa cómo realizar todos los elementos solicitados anteriormente, colocar las distancias correctas y medidas para la fosa séptica, caja de revisión, trampa de grasas, etc. Esto en el patio de una casa. A lo que me contestó: lamentablemente, como modelo de lenguaje, no tengo la capacidad de diseñar de forma precisa e individualizada una fosa séptica, trampa de grasas o caja de revisión para una casa específica. Esto requiere una evaluación detallada del sitio y consideraciones adicionales que van más allá de la información proporcionada en esta plataforma. Sin embargo, puedo ofrecerte una guía general sobre cómo diseñar estos elementos. 1. Diseñado de fosa séptica. Determina la cantidad de aguas residuales que se produce en la casa de un día promedio. Calcula el tamaño necesario de la fosa séptica en función del volumen diario de aguas residuales y el tiempo de retención requerido. Decide en qué lugar del patio se ubicará a la fosa séptica y asegúrate de que se cumplan todas las regulaciones y leyes locales. Excava un hoyo en el suelo de las dimensiones adecuadas para la fosa séptica. Instala los muros y losa de concreto asegurándote de que estén nivelados y firmes. Coloca los tubos de entrada y salida, las tuberías de ventilación y las bocas de inspección según lo diseñado previamente. Llena la fosa con grava y asegúrate de que estén bien compactadas. 2. Diseñado de trampa de grasas. Calcula el volumen de la trampa de grasas en función del volumen diario de aguas residuales y el porcentaje de grasas presente en las aguas residuales. Decide en qué lugar del patio se ubicará a la trampa de grasas y asegúrate de que se cumplan todas las regulaciones y leyes locales. Excava un hoyo en el suelo de las dimensiones adecuadas para la trampa de grasas. Instala los muros y losa de concreto, asegurándote de que estén nivelados y firmes.
Coloca los tubos de entrada y salida según lo diseñado previamente. Llena la trampa de grasas con grava y asegúrate de que esté bien compactada. 3. Diseñando de la caja de revisión. Decide en qué lugar del patio se ubicará a la caja de revisión y asegúrate de que se cumplan todas las regulaciones y leyes locales. Excava un hoyo en el suelo de las dimensiones adecuadas para la caja de revisión. Instala los muros y losa de concreto asegurándote de que estén nivelados y firmes. Coloca los tubos de entrada y salida según lo diseñado previamente. Llena la caja de revisión con grava y asegúrate de que esté bien compactada. Es importante tener en cuenta que estos son solo pasos generales y que cada ubicación y situación requerirá un diseño específico y detallado. Además, es recomendable que siempre se consulte a un experto en la materia y que se cumplan todas las regulaciones y leyes locales antes de comenzar cualquier trabajo de construcción en el patio de una casa. A continuación, puedes observar de manera detallada los cálculos que realizó la inteligencia artificial modelados en AutoCAD. Este modelado de AutoCAD lo realizó el ingeniero Byron Pallasco. Si tú deseas contactarlo para algún trabajo, te dejaré su número telefónico y su contacto de Facebook. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame a compartirlo con todos tus amigos que les gusta la ingeniería ambiental o los temas relacionados con la misma. Eso ha sido todo, hasta la próxima.